Abran el 13. 13.1, ¿no? 13.1. Abran el 13.1. Les voy a explicar lo de los datos atípicos ahí mismo. El 13.1. ¿Dónde está? Atípicos. Grábenlo con una copia en Drive. Fíjense. Aquí vamos a platicar un poco de la cuestión de los datos atípicos. ¿Qué son los datos atípicos? Los datos atípicos, por definición, son datos que que escapan de los límites de lo normal. Es decir, son marcadamente diferentes al resto de los datos. Si tú dices, oye, es que en un salón de clases yo tengo personas y pues todos tienen su estatura, pero hay una persona que mide 2 metros con 30 centímetros. Tú dices, claramente es una altura muy fuera de lo normal. ¿Ok? Pero luego tú dices, oye, ¿y 2 metros será muy fuera de lo normal? Híjole, es que si estamos en un equipo de básquetbol no lo es tanto. Y 1,85 será fuera normal. Y habrá quien diga, no, es que esa persona está muy alta. Y habrá quien diga, no, no está tan alta. A ver, ¿quién decide cuándo es muy alto y cuándo no es muy alto? ¿Quién decide cuándo es mucho y cuándo no es mucho? Los estadísticos dicen, mira, tenemos que ponernos de acuerdo de cómo calcular esos límites en donde después de ese límite o antes de ese límite ya es mucho. No lo podemos dejar al azar. Y una de las formas de determinar si un dato es atípico o no, más común, es la regla de Tukey. La regla de Tukey dice que, bueno, antes de hablar de la regla de Tukey, quiero que vean esta gráfica. Resulta que yo puedo sacar diferentes medidas estadísticamente. Yo puedo sacar cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles es dividir un conjunto de datos en partes en donde hay cierto número de observaciones. Por ejemplo, si yo digo que tengo el cuartil 25%, quiere decir cuál es la medida en donde del inicio a la medida está el 25% de las observaciones. Y luego, el cuartil 2 o 50% es cuál es la medida bajo la cual está el 50% de las observaciones. Puede ser muy abajo, puede ser muy arriba, ¿eh? Y el cuartil 3 es qué medida es que hacia abajo está el 75% de las observaciones. Aquí las tenemos. Aquí tenemos el cuartil 1, es el cuartil 25%. Fíjese, perdón, aquí abajo de esto, abajo de Q1, está el 25% de las observaciones. Y abajo de Q2, está el 50% de las observaciones. Y abajo de Q3 están el 75%. El 75% de las observaciones. Y eso es fundamental para la estadística porque lo importante es esto, que una vez que saco yo esas cifras, yo puedo determinar esto que se le llama el rango intercuartílico, que es Q3 menos Q1. ¿Por qué es tan importante para la estadística esto? ¿Por qué el RIC es tan importante? Porque ahí es el rango de valores, donde se encuentra el 50% de las observaciones sin datos extremos.
Por eso es tan importante sacar esto. En términos de estadística, hagan de cuenta que es lo más normal que hay, está ahí en el rango intercuartílico. Ya todo lo demás corro riesgos de tener datos ahí raros. Y esto se puede determinar así. Ahora bien, la regla de Tukey, aquí le voy a poner la regla de Tukey, nos dice lo siguiente. Nos dice que si a Q3 le sumas 1.5 veces el rango intercuartílico, me va a dar un numerito, perdón, me va a dar un número que se le llama máximo no atípico o límite superior. Quiere decir que un dato que está por encima de ese límite se va a considerar estadísticamente como un atípico. Ahora, por otro lado, si yo a Q1 le resto, si yo a Q1 le resto 1.5 veces el rango intercuartílico, me va a dar el límite inferior y todo lo que esté abajo va a ser atípico. Entonces, eso es muy estándar, ¿sí? De tal manera que si voy del máximo no atípico al mínimo no atípico, es el rango no atípico y todo lo que esté fuera se va a considerar atípico, ¿ok? Espero no revolverlo mucho con ese tema. Es un tema un poquito más de estadística, pero lo que sí les quiero decir es cómo se calcula aquí. Fíjense, aquí, para esto, lo que voy a hacer es que voy a generar imagínense que yo genero un data frame ficticio en donde yo voy a tener estaturas y voy a tener pesos, ¿ok? Y lo voy a mostrar. Fíjense cómo yo ahí corro mi programa, mi celda, y dense cuenta que yo tengo ahí ya un conjunto de datos. Así, a grandes rasgos, ¿qué datos parecen ser extremos? Tú dices, mira, en cuanto al peso, pues ahí hay un 180, un 104, un 145, un 133 que pareciera que son muy lejanos a lo que ordinariamente es. Y la estatura, me puedo dar cuenta que aquí hay algunos valores que pueden estar fuera de rango, ¿ok? Primero, vamos a trabajar. Lo primero que voy a hacer es determinar Q1 y Q3, porque lo necesito para fórmulas. Voy a trabajar con peso. Voy a calcular primero Q1 y Q3 y luego voy a calcular el rango intercuartílico. Y posteriormente voy a calcular el límite inferior y superior y límite inferior y superior extremo. No lo había mencionado, pero cuando yo multiplico por 1.5 se consideran atípicos estándar, pero si multiplico por 3 se consideran atípicos extremos. Cuando tengo así algo bien muy exagerado, pues voy a tener ahí atípicos extremos. En el caso, por ejemplo, de la investigación que se hace social en México, siempre tenemos el problema con el Distrito Federal, porque el Distrito Federal te puede decir, oye, vamos por estado, vamos a ver la densidad poblacional. Oye, en Durango, pues te topas a 300, 400 personas por kilómetro cuadrado. 300, 400. Y luego te vas a Ciudad de México y te topas que en un kilómetro puede haber cientos de miles de personas. Entonces, híjole, si graficas eso, pues ya Ciudad de México se va a ir exageradamente alto en prácticamente casi todo. Entonces, tienes que regular los atípicos. Fíjese, aquí voy a calcular cuál es el atípico, los límites. Le voy a poner aquí print, LDI, y luego voy a ponerle print LS.
Fíjense, quiere decir, ¿qué es lo que hizo aquí? Fíjense cómo aquí yo saqué los cuartiles del 25 y 75%, saqué los cuartiles de peso y luego calculé el rango intercuartílico y luego generé ya los límites inferiores y superiores. ¿Qué significa? Esto que está aquí significa que si peso, esto significa lo siguiente. Si peso en kilogramos es menor a 45.97, se considera atípicamente bajo. Y si peso kilogramos es mayor a 98.28, se considera atípicamente alto. ¿Qué es lo que estamos logrando aquí? Estamos logrando que ya no queda a la apreciación de las personas qué es alto y qué es bajo. Estadísticamente ya estamos diciendo que esos son los límites y todo peso que esté antes del mínimo o después del máximo no atípico se va a considerar atípico. Y yo ya voy a decidir si los dejo, los quito, los transformo, qué les hago. ¿Ok? La primera opción es quitarlos. ¿Sí? Aquí voy a crear, fíjense, voy a crear un data frame y le digo, voy a crear un data frame llamado sin atípicos, en donde voy a agarrar el data frame. En este caso, el data frame se llama DF. Entonces le digo, va a agarrar DF donde peso sea mayor que el límite, mayor o igual que el límite inferior y menor o igual al límite superior. ¿Qué quiere decir cuando yo le digo que sea mayor o igual al límite inferior y menor o igual al límite superior? Quiere decir que son datos considerados típicos. Estoy excluyendo los atípicos porque estoy armando realmente un rango. Le digo, entre todos los datos que están entre este y este son buenos. Fíjense, le doy control enter y fíjense cómo me quedan 26 filas. ¿Cuántos había acá? Había 20, hay 30 datos, ¿se fijan? Aquí hay 30 datos. De hecho, no lo menciona aquí, pero lo puedo poner. Le voy a poner print df.shape. Y fíjense cómo me dice que hay 30 registros. Y luego, si elimino los atípicos, me deja 26. Quiere decir que pues son menos registros ahí. Ahora, ¿qué pasa si quiero quitar nada más los atípicos extremos? Pues utilizo los otros límites y me quedan 28. ¿Ok? Y ahí yo ya trabajo con los datos que están dentro de lo normal. Eso es todo lo que voy a hacer. Ahora, truncar datos atípicos. ¿Qué es truncar datos atípicos? Pues voy a generar una nueva columna llamada truncado, donde aplico la estrategia de truncado de atípicos. ¿Qué es lo que se hace cuando se truncan atípicos? ¿Qué significa truncar atípicos? Significa poner un límite máximo. Es decir, ok, los atípicos le vas a poner este número como máximo. Decidimos que los valores mayores a 100 se truncarán a 100. Y decidimos que los valores menores a 50 se truncarán a 50. Fíjense lo que hago aquí. Aquí le hago df truncado, genero un nuevo campo y le pongo peso kilogramo clip, lower 50, upper 100. ¿Se fijan? Como aquí yo estoy delimitando que si está más abajo o más arriba, vas a tomar estos
estos límites utilizando ¿qué? Clip. Y luego muestro los datos para ver qué hay. Y fíjense cuáles fueron los datos truncados. Este que era 4720 lo puso a 50. Este que era 104 lo puso a 100. Este 425 lo puso a 50. 145 y 133 los pone a 100. Aquí los está truncando, ¿sí? Otra forma de transformar los atípicos. Bueno, otra forma es usando logaritmos. Aquí yo importo la librería NumPy, genero un nuevo campo que es la equivalencia logarítmica del peso y muestro a ver qué pasa. Fíjense cómo aquí me transforma el peso a un valor logarítmico que en teoría debiera ser un poquito más estándar. Puede ser. Cuando realmente la magnitud no me importa, sino la relación numérica, puedo hacer esas transformaciones porque a mí me da lo mismo que sea 6780 o 4.21. Con que mantenga por ahí la relación numérica no importa. Puedo hacer también eso. Ahora, puede ser que al momento de estar transformando los datos, puede ser que afecte la normalidad de los mismos, puede ser que los distorsione. Tampoco está bien que en un afán de normalizar los datos atípicos, transforme tanto los datos que los eche a perder porque ya son otra cosa diferente a lo que yo dije. Entonces, una cosa que se hace es que se puede verificar si la nueva columna que yo genero ha suavizado las diferencias entre los datos y es más cercana a la distribución normal. ¿Cuál es el problema con los datos atípicos? Que generalmente los datos atípicos me rompen la normalidad de los datos muchas veces. Y lo que yo tengo que ver es qué tan normales quedan después de haber hecho las transformaciones que yo quiero. Y una prueba que puedo usar para eso es la de Shapiro-Wilk. Hago la aclaración, Shapiro-Wilk nada más te dice si es normal o no es normal, pero no te dice qué grado de normalidad tiene, para no confundirnos de que decir, mira, es que esta es más normal que esta otra, porque me lo dijo Shapiro-Wilk. No, Shapiro-Wilk nada más te dice, parece normal, no parece normal. Vamos a ver aquí. Fíjense, aquí dice, si el valor de P obtenido en la prueba es menor que un nivel de significancia predeterminado de 5, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos no siguen una distribución normal. Es decir, si es muy pequeñito, pareciera que no es normal. ¿Qué hago? Aquí voy a utilizar una librería que se llama Shapiro y luego, fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar aquí peso y logaritmo para revisar cuál de los dos pareciera tener mejor resultado. Aplico Shapiro-Wilks a las dos y fíjense cómo peso kilogramo tiene este valor de P, 0.000574. No parece muy normal que digamos, logaritmo me da otro. Dado los resultados, se puede concluir que la variable logaritmo es más cercana a distribución normal que la variable peso. ¿Por qué? Simplemente porque es mayor, ¿ok? Entre más se acerque a 0.05 está mejor. También puedo suavizarlos usando raíz cuadrada. Fíjense cómo ahí voy a suavizar usando raíz cuadrada. En lugar de sacar logaritmos, saqué la raíz cuadrada. Y también, si aplico Shapiro-Wilks, me dice que, híjole, pues están igual de mal, ¿no? En general, tienen la misma normalidad. ¿Qué transformación es más efectiva? ¿La logarítmica o la raíz cuadrada? Shapiro-Wilks, les digo, no me dice el grado, pero vamos a revisar la normalidad usando histogramas. Aquí no voy a explicar mucho el código porque nada más para cómo generar un histograma. Tomen en cuenta que yo agarro un campo y hago el histograma a partir de ese campo numérico. Fíjense lo que me da. Fíjense la gráfica que me da esto. Me dice, mira, si nos vamos a peso, así está peso. El hecho de que esté muy abajo y luego aquí nada y luego que haya faltantes aquí hace que la curva
aunque sí sea una campana, no es del todo normal que digamos. Aquí no creo que esté muy normalizado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los datos logarítmicos. Y fíjense cómo el logaritmo sí mejoró un poquito la curva. Se fijan cómo esta curva está muy hacia la izquierda. Esta ya está un poquito más al centro. Entonces quiere decir que el logaritmo me alcanzó a suavizar muy bien esos datos. Y luego acá, raíz cuadrada. Aquí no es histograma logaritmo, es histograma raíz. ¿Ok? Y aquí histograma raíz, pues me deja casi en las mismas que el peso así nada más. Entonces concluyo que este suavizado con logaritmos es como que el que más me convendría aplicar en un momento dado. ¿Sí? Manejar atípicos usando la técnica de binning. La técnica de binning lo que hace es que separa genera etiquetas y esas etiquetas lo que hace es que me señala cuáles son atípicos y cuáles no. ¿Sí? Atípico alto, atípico bajo. ¿Qué es lo que hago? Fíjense cómo se saca esto. Se saca el máximo y el mínimo, pero no así para que se vea más. Perdón. Se saca el máximo y el mínimo y luego se dice que los límites son el mínimo, el máximo, el límite inferior y el superior. Y les asigno etiquetas en donde tengo el atípico bajo, el típico y el atípico alto. Utilizo cut, que vendría siendo como sacar unos rangos de intervalo, de tal manera que me diferencie los altos, los típicos y los bajos. Y eso es lo que hace este código también. Manejar técnicas de imputación. ¿A qué se refieren las técnicas de imputación? Pues simplemente es como una especie de transformación en donde yo voy a estar asignando un valor determinado. En este caso lo voy a imputar usando la mediana. Fíjense cómo aquí yo le digo que calculo una mediana sin incluir los datos atípicos. Aquí los estoy poniendo yo extraigo los registros típicos y le saco la mediana. Y aquí está. Aquí me lo va a dar, fíjense. Aquí me dice, bueno, lo corrió todo. Perdón. Ahí corro esto. Una vez que yo tengo la mediana, lo que hago es que empiezo a recorrer las filas y cuando un valor es atípico, lo que voy a hacer es proporcionarle el valor de la mediana. ¿Sí? Pude haber escogido el promedio, pude haber escogido lo que yo quisiera. En este caso, escogí la mediana, que sería darle un valor de un parámetro estadístico, como es el caso de la mediana, y eso se le llama hacer imputación. Aquí está. Y pues ya serían esas técnicas que pueden usar. Ahí yo les recomiendo que revisen bien el material que viene en el libro de este tema para que sepan un poco la explicación más a fondo de cómo es cada técnica y qué significa. Ahorita por cuestión de tiempo pues no la alcanzábamos a revisar.